En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar su vida para sí mismo, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Nos dice Jesús que para poder seguirlo necesitamos o tenemos que amarlo. Tenemos que amarlo y comenzar a negarnos a nosotros mismos, porque solamente amando a Jesús tiene sentido cargar la cruz. Solamente amando, es que la cruz solo se entiende desde la fe. El que no tenga fe no le encuentra sentido a sufrir. No le encuentra sentido a luchar. El que no tiene fe no va a encontrarle sentido. Por eso necesitamos amarlo a Él y hacer esa renunciar a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Eso se hace muchas veces, se hace en la vida diaria. ¿Cuántos muchachos han dejado la droga porque se enamoran de una muchacha? Dejan el alcohol porque se enamoran de una muchacha. Se hace por amor a una criatura, se puede llegar a renunciar a los gustos, renunciar a lo que nosotros queremos. Por eso que Dios nos pida renunciar por amor a Él, no nos está pidiendo algo extraordinario, sino algo que se vive de una manera casi constante. Entonces nosotros, negarnos a nosotros mismos porque nuestros gustos, nuestros deseos están dañados. No podemos nosotros confiar en nosotros mismos. Estamos dañados por el pecado original, estamos dañados por los pecados personales, estamos dañados por los pecados sociales. No podemos confiar en todo lo que pensamos y en todo lo que sentimos. Nos hemos dado cuenta, hay muchas cosas que los otros hacen, muchas cosas que parecen buenas pero son malas, y otras que parecen malas pero son buenas. Y nosotros no nos alcanzamos a dar cuenta de todo, estamos dañados. Por eso tenemos que tener mucha prudencia cuando empezamos a juzgar, a emitir un juicio sobre los demás o sobre nosotros mismos, nuestros gustos o algo. Es que a mí me gusta, sí, es que yo quiero, sí, es que es mi vida. Sí, pero si tú no renuncias a esos gustos distorsionados, a esa manera de pensar golpeada por el pecado, te vas a separar de la felicidad verdadera. Te vas a separar. Lo que el Señor nos está pidiendo es un bien para nosotros mismos. Es un bien. Cuando se da el pecado original, va a entrar la muerte y va a entrar el desorden emocional, el desorden, vamos a quedar corrompidos todos nosotros. Por eso dice Dios a través del profeta Jeremías, lo encuentran en el capítulo 17, dice: perverso es el corazón de todos e impenetrable. Por eso la psicología no es ciencia, porque los seres humanos no todos reaccionamos de la misma manera. Si todos reaccionáramos de la misma manera, entonces esto se podría demostrar y por lo tanto se podría llevar a nivel científico, pero no, el ser humano es tan raro, tan diferente, que no se puede encajonar. Lo que hace uno no lo hacen todos, y lo que hace la misma persona a veces lo hace de manera diferente.
Por eso también dice Dios a través del profeta, del mismo profeta, maldito el hombre que confía en el hombre, es decir, en ti mismo. En ti mismo. No podemos confiar en alguien que está dañado. No podemos confiar en la percepción de nosotros, por eso tenemos que abrir bien los ojos y buscar la verdad, porque nosotros vemos y sentimos de una manera alterada. Como los que se alcoholizan, como los que se drogan, ven de una manera alterada la realidad. Pues nosotros estamos dañados, entonces estamos viendo la realidad exagerada. Estamos viendo una realidad exagerada, alterada. No podemos confiar en nosotros. Maldito el hombre, va la maldición. Termina maldito el hombre que confía en el hombre, en sí mismo o en alguien igual de dañado que él. No se trata entonces de dejarnos guiar por personas o por ideas, lo que ahora llaman ideologías, que hay tantas ideologías ahora en el internet, se han crecido todo tipo de ideologías. Unas personas actúan, hacen las cosas porque dicen, hice lo que creí que era lo correcto. Otros dicen que lo hicieron porque pensaron que eso era bueno, ¿verdad? Pero no se trata de hacer cosas que a ti te parezcan buenas, que según tu criterio son buenas. No se trata de que hagas eso. ¿Por qué? Porque al cielo no llegamos con buenas intenciones. No vamos a llegar al cielo con buenas intenciones, vamos a llegar al cielo con obediencia y amor a Dios, no con buenas intenciones. Yo puedo hacerles un daño con buenas intenciones, pero si los daño, aunque yo tenía buenas intenciones, tengo que pagarles porque Dios les tiene que hacer justicia a ustedes. Por eso, no importa que nosotros pensemos que las cosas están bien, tenemos que tratar de llevar nuestra vida a Cristo. Por eso dice Jesús, el que quiera seguirme, tú quieres, une tu vida a la de Jesús. No es de palabra esto, es de obras, es de hechos, es de obediencia, es de crecer en el amor. Repito, no se trata de buenas intenciones, aunque esas cosas que tú hagas resulten bien, resulte verdaderamente un bien para los que te rodean. Eso no importa, esas obras no salvan. Si yo les hago un bien a ustedes, eso no me salva. Si alguien tiene mucho dinero y regala su dinero a los pobres, eso no lo salva. Cuando Zaqueo le dice a Jesús, voy a darle la mitad de mi riqueza a los pobres, eso no lo salvó. Lo que lo salvó fue el unirse a Jesús, aceptar a Jesús en su vida, la doctrina de Jesús. Muchos piensan que ir a la iglesia es tiempo perdido, por eso hay tan pocas personas ya en los templos. Piensan algunos, sobre todo jóvenes, niños, que ir a la iglesia no es divertido. Y sí es cierto, porque aquí no es un centro de diversiones. Nunca ha sido divertido ir a la escuela, porque a la escuela se va a estudiar. Divertidos son los parques, porque están hechos para que la gente se divierta. Esos son lugares de diversión. La iglesia no es un lugar, no tiene que ser divertida, porque es un lugar donde venimos a aprender a salvarnos. La escuela se supone que les debería de aprender a vivir en el mundo, cosa que ni siquiera se logra ya, pero la iglesia es donde te enseñan a vivir de tal manera que te puedas salvar. Por eso no tenemos un compromiso con la diversión, no tenemos un compromiso con lo que es divertido. Entonces, por eso muchos dicen que no quieren ir a la iglesia porque es tiempo perdido, porque no hay diversión, porque eso no es vida, como que se les hace que desperdician su vida, como que es tiempo perdido. Y se equivocan, porque el que busca a Dios se va a dar cuenta que va a encontrar la verdadera vida. El que busca a Dios, el que desperdicie su vida buscando a Dios, va a encontrar la verdadera vida. Dice Jesús, el que busque su vida, el que quiera vivirla, se perderá.
Hay muchos que están viviendo su vida al máximo y se van a deportes extremos y se avientan desde helicópteros y algunos, uno se aventó, no me acuerdo ahorita cómo se llaman esos trajes que tienen pegadito aquí, pues que pueden planear, pero no dejan de seguir cayendo. Y un muchacho se aventó sin ninguna protección, sin un paracaídas, confiando ciegamente en su capacidad de atinarle a la red que habían puesto. Bendito sea Dios que sí le atinó a la red, cayó ahí, pero yo me quedé pensando, ¿cuántas horas, cuánto tiempo le debió de haber dedicado a eso para poder lograrlo a esa distancia, a atinarle algo que desde arriba se veía como un puntito? ¿Cómo atinarle a eso y a la velocidad que tenía que ir cayendo y desplazándose a través de su traje? ¿Cuánto? Ahora, cuando se muera, ¿eso de qué le va a servir? Cuando se muera, se divirtió. Qué bueno, sí, disfrutó la vida, bien. ¿Y ahora qué sigue? El juicio. ¿Va a pasar el juicio? Difícilmente va a pasar el juicio. Difícilmente. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso la iglesia no es para diversión. La iglesia es para aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay lugares en la tierra que sí parecen un paraíso. Hay lugares que a veces yo pongo para descansar un poquito, lo pongo ahí en la computadora para ver esos paisajes, lo que Dios ha hecho, descansar un poquito viendo lo que Dios ha hecho. Y hay lugares preciosos, y parecen verdaderamente un paraíso. Hay fiestas de personas que hay una abundancia, más que abundancia, se le llama opulencia, es algo más allá de la abundancia. Y pues a nosotros los pobres se nos antojan esos lugares, pero nomás se nos antojan. Porque pues no podemos ir, no tenemos para gastar el dinero que se ocuparía para llegar al lugar y más aparte todo lo que se tiene que comprar allá para divertirse. A uno pues como a nosotros nada más se nos antoja ver todo eso. Se nos antoja ver cómo se divierten, incluso ya ven los youtubers que ahora que muchos han llegado a tener mucho dinero y ahora pues nos presumen cómo viven como ricos y uno a veces viendo ahí los lugares preciosísimos a los que se van. Pero tenemos que detenernos un poquito, evaluar las cosas. Si a ti te invitaran que te fueras con tu familia, toda tu familia, a un lugar donde siempre has deseado estar, siempre, el lugar que te gustaría muchísimo estar, y te invitan a que vayas un mes todo pagado para toda tu familia, un mes todo pagado, pero ahí cerca no hay ningún templo. No vas a poder confesarte, no vas a poder comulgar, pero vas a poder disfrutar de ese lugar sin poder salir de ahí, sin confesarte, sin misa, sin comunión. Si es el lugar que siempre hemos deseado ir, al que más nos gustaría ir y no tenemos las posibilidades, ustedes irían, piénsenlo, no me lo digan, ustedes irían a ese lugar. Imaginen que alguien diga que sí, pues al cabo que alguien dijera, es un mes. Voy por allá y ya que regrese me confieso y vuelvo a empezar y a comulgar. Me voy un mesecito allá donde no hay nadie, pero regresando vuelvo a seguir mi vida como siempre. Y agarra todos sus tiliches, se va a aquel lugar preciosísimo, lo disfruta al máximo porque todo está pagado, puede hacer todo, bueno, lo disfruta en grande, pero de regreso se mata en el camino. Se mata, se muere en el camino de regreso. Su espíritu sale del cuerpo y se arrepiente. ¿Qué hice? Se acuerda, qué padre me la pasé, pero despreció a Dios. Ahora, ¿cómo entra al cielo? Después de haber despreciado a Dios, ¿cómo va a entrar al cielo? ¿Cómo? Un cielo que es 1000 y 1000 veces mayor la felicidad de la que se puede encontrar aquí en la tierra. 1000 y 1000 veces mayor, pero la perdió porque despreció a Dios, despreció la comunión, despreció el pedirle perdón a Dios a través de la confesión. Todo lo despreció. ¿Cómo se va a justificar ahora delante de Dios? ¿Cómo se va a justificar? Ese mes que disfrutó como nunca había disfrutado en su vida,
se convierte en lo peor de su vida. Se convierte en lo peor de su vida. De hecho, si la persona se condena, va a odiar ese mes con todas las fuerzas de su corazón. Va a odiar ese mes con todo su corazón. Y si la persona murió, y si el accidente mató a alguno de sus hijos, ahora va a saber que sus hijos también se van a condenar. Y le va a doler mucho saberlo, que por causa suya sus hijos se van a condenar. Pero le va a doler solamente un corto tiempo, porque una vez que caiga al infierno, va a odiar a sus hijos con todo su corazón. Ya no cabe en el infierno ni siquiera un poquito de amor o de compasión, no cabe. Va a odiar a todos los que amó en la tierra, va a odiarlos con todos, no va a poder amar, no pueden, no es que no quieran, no pueden amar. Aunque ellos quisieran volver a amar, ya ni siquiera se acuerdan de lo que era sentir el amor. Por eso el enemigo de Dios, Satanás, se equivoca tanto, porque él ahorita sabe muy bien, conoce muy bien la justicia divina, pero de la misericordia no se acuerda, no la entiende, no se acuerda y no la entiende. Por eso para él ya está ganado todo, porque no toma en cuenta la misericordia de Dios, solo la justicia divina. Y según la justicia divina, mis hijos, nadie nos salvaríamos ahorita. Nadie nos salvaríamos ahorita. La salvación le existe por la misericordia de Dios, pero el enemigo no la entiende, no entiende eso. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Imagínense, si hubiera existido aquellos hombres que Jesús habla, utiliza un ejemplo, una parábola, Lázaro y el rico. Un hombre muy rico que vivía en la opulencia, no vivía en la abundancia, en la opulencia. Y entonces, imagínense, si en vida le hubiera preguntado alguien a Lázaro si quisiera cambiar su vida por la del rico, tal vez Lázaro hubiera dicho que sí, se estaba muriendo de hambre. Cambiar de no tener nada a tenerlo todo debería de ser fantástico para él. A lo mejor él hubiera dicho que sí. Si le hubieran preguntado al rico que si quería cambiar su vida por el pobre, por Lázaro, seguramente hubiera dicho que no. Pues como teniendo todo, disfrutar de todas estas comodidades para pasar a estar tirado en la calle, pues ¿cómo va a cambiar esto? ¿Cómo lo va a cambiar? Probablemente no hubiera los dos, Lázaro se hubiera querido cambiar, pero el rico no hubiera querido, hubiera dicho que no. Y después de muertos, si Lázaro hubiera aceptado ser el rico, Lázaro se condena, y si el rico hubiera aceptado ser el pobre, el rico se salva, el que fue rico se salva. Vean cómo no todo lo que brilla es oro, no todo lo que hemos deseado y envidiado es verdaderamente bueno para nosotros. No todo es bueno para nosotros. Tal vez haya alguien que sí tenga en abundancia, pero no le afecte, o en opulencia, San Luis, rey de Francia, y esa opulencia como rey en la que él vivió no lo condenó, porque él no le entregó su corazón a lo material, sino que siguió a Cristo, tratando de ser justo con el pueblo, con aquellos que Dios había creado. ¿Ves? Por eso hay que revisar. Fíjense qué curioso. Si Lázaro hubiera envidiado al rico, estaba envidiando lo que condena. Y si nosotros envidiamos algo, podemos estar envidiando algo que nos podría llevar a la condenación. Por eso estamos dañados, no vemos bien, necesitamos confiar en Dios, no en otro que está igual de dañados que nosotros. Aquí ustedes no vienen a escuchar mi criterio personal, ustedes aquí vienen a escuchar el criterio de Jesús, lo que dicen las Sagradas Escrituras, lo que salva, lo que verdaderamente salva.
no es el pensamiento de una persona. Lo que estoy hablando yo es de la doctrina de la iglesia, lo que Jesús depositó en la iglesia para que se cuidara, porque es medicina que salva, medicina que salva. Por eso hay la pregunta, y la fe de nosotros ahorita, como no nos hemos muerto y no hemos visto ni el cielo ni el infierno, ¿nuestra fe podría tener un precio? ¿Tu fe podría tener un precio? Si te ofrecieran a ti 1 millón, 2 millones de dólares, pero que renuncies a tu fe, no faltaría quien podría pensar, bueno, agarro los 2 millones, al cabo que los aprovecho para hacer el bien, para ayudar a las personas pobres, para hacer esto, y antes de morirme me arrepiento, me confieso, comulgo para poder salvarme. Mucha gente lo piensa que puede engañar al enemigo de Dios y mueren engañados. Muchos han hecho eso, se meten al ocultismo y dicen, voy a sacarle provecho a esto, pero antes de que me muera me salgo, me arrepiento, me confieso, comulgo para poder salvarme. Pero no se puede. O sea, la inteligencia humana contra una inteligencia divina, angélica, no se puede. Porque nosotros tenemos una inteligencia dañada. El enemigo tiene una inteligencia angélica que no quedó dañada. Ellos no tienen su inteligencia dañada y nosotros sí. Y nuestra inteligencia es inferior. Nosotros tenemos que experimentar para poder entender las cosas. Los ángeles ven algo y entienden todo lo que es, para qué sirve, cómo funciona todo, solamente con verlo. Nosotros no tenemos eso, lo teníamos. Sin eso, Adán no hubiera podido ponerle nombre a los animales y a las plantas. Le pudo poner nombre porque tenía esa capacidad que se perdió con el pecado original. Ahora necesitamos aprender poco a poco, aprender y repasar y equivocarnos y aprender incluso de las equivocaciones. Podríamos por eso nosotros equivocarnos en nuestras decisiones. Podemos estar deseando lo que otros tienen, deseando y a veces no desear lo que sí nos salva, lo que sí nos llevaría al reino de los cielos. Estaba viendo un video, me pareció extraordinario. Es un matrimonio, se veía que era un matrimonio de China, si no me equivoco, y entonces entra el hombre a su casa con parálisis. Él movía las manos con mucha dificultad, caminaba con mucha dificultad, y la esposa también tenía ese problema. Entonces ella se pone a hacer de comer, pues con una mano, la otra la tenía muy torcida, y con la otra mano hace poquito de comer, y total que ya prepara todo. Llega él, se supone que de trabajar, y se sientan a comer, y ella le sirve con un cariño, con un amor, y él también, y luego ella comiendo, pues se le queda pegado algo aquí como un arroz, y él como puede se lo quita y se lo come. Y se queda uno pensando, y tanta gente que tiene tanto dinero y de todo, y no son felices. Y estos lo eran, y no tenían ni la mitad de lo que la mayoría tienen. Hasta la limitación física, una limitación. No tenían límites en su mente, pero no podían trabajar y actuar de acuerdo a su mente. No podían, pero eran felices. Ustedes los casados pueden tener más, pero miren la cara que traen. ¿Y quién diría? Pero ellos aceptaron y ellos se buscaron, los dos con estas limitaciones, tal vez porque nadie más los hubiera aceptado, y como los dos tenían la misma limitación, pero eran felices. Esta mujer le sirvió a ese hombre con un cariño, con un amor. Le agarra y le pone un pedazo de carne y le pone las cosas ahí, y él con ese, cuando ve que trae ese arrocillo o algo ahí, como puede, porque le costó trabajo para poder coordinar, se lo quita y se lo come. Y se veían tan felices los dos, tan felices, y no tenían casi nada. No tenían casi nada. Y nosotros envidiando lo que no debemos envidiar, tener cosas que nos pudieran condenar. Qué impresionantes somos. Eso es porque tenemos la inteligencia dañada, la voluntad dañada, todo tenemos ahorita dañado. Por eso la importancia de negarnos, niégate a ti mismo.
Niégate, no te entregues a solamente tus ideas, tus proyectos, tu manera de ver las cosas. Está alterada, estamos enfermos, estamos lastimados por el pecado. Va a llevarte eso te puede llevar a la maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Repito, ya sea en sí mismo o ya sea en otros. Y por eso hemos deseado lo que no es lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros, ¿qué es? Dios. Es que solo Dios no tiene esa mente dañada. Los ángeles tampoco, pero Dios tiene un ángel superior, una mente superior a la de los ángeles. Por eso tenemos que unirnos. Nuestra mente y nuestras capacidades contra los ángeles no les hacemos ni un rasguño y ellos nos destruyen. Pero si nos unimos a Dios, ya cambian todas las circunstancias. Dios es más fuerte, más poderoso que ellos, infinitamente más poderoso que ellos, infinitamente. Por eso tenemos que escogerlo a Dios. Tenemos que escoger a Jesús, seguirlo a Él, seguirlo, despreciar, disfrutar la vida, sí. Tenemos que despreciar el buscar cómo disfrutar de la vida, porque no hemos venido a disfrutar del mundo, hemos venido a aprovechar la vida para salvarnos, para eso hemos venido. El que se equivoque y se deslumbre por las cosas del mundo, se equivocó, va a dejar las cosas que salvan por las cosas que agradan. Y sí, son muy agradables, son muy placenteras las cosas del mundo, pero no es lo que salva, y lo que salva es lo que nos conviene. Vivir una vida aquí de opulencia para después irse al infierno. El rico en la parábola le hubiera dicho a Lázaro, bueno, se salvó Lázaro, pero valió la pena. No importa que esté aquí, valió la pena como viví. Nadie dice eso en el infierno. Nadie dice eso. Nadie dice que valió la pena. Ni los ángeles caídos. Nadie dice que valió la pena lo que hicieron por lo que llegaron al infierno. Nadie. Y eso es lo que tenemos que entenderlo nosotros. Lo que Dios nos pide es algo bueno, aunque nos cuesta, porque vemos la realidad alterada. Por eso muchos ni siquiera se les antoja la santidad. ¿Cómo vemos a los santos? La mayoría murieron enfermos, con enfermedades dolorosas, tirados en cama, y así murieron. ¿Por qué mueren la mayoría de los santos de esa manera? No todos, pero la mayoría de ellos, porque tienen que ser purificados para llegar al cielo. Pero ser purificados aquí y ser purificados en el purgatorio, mucho mejor aquí. El que lo entiende abrazaría y aceptaría el sufrimiento aquí. El que no lo entiende, pues va a pensar que pues en el purgatorio, pues ya como sea, que si se aguanta. No, es que no entendemos. Si pudiéramos ver eso, si lo pudiéramos ver, si el Señor nos concediera lo que ahorita se le llaman la psicología de choque, cuando los adolescentes que andan todos rebeldes y se los llevan a la cárcel, los meten, los ponen entre los presos para que vean el ambiente. Muchos que van ahí, muchos se aferran, pero muchos de los que van y ven dicen, yo no quiero venir aquí nunca. Y su vida cambia porque no quieren ir ahí nunca. Si el Señor nos permitiera ver, pero no lo va a hacer con cada uno de nosotros. Por eso lo ha permitido a personas ya que han regresado, han visto el purgatorio y han regresado y nos platican. No nos va a enseñar a todos el purgatorio, pero ya se lo ha enseñado a varios sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos. A muchos les ha enseñado el Señor. Es el lugar que le llamamos infierno y el lugar que le llamamos purgatorio. Pero como que no aprendemos en cabeza ajena. Los santos sí, muchos de ellos vieron el infierno, vieron el purgatorio y algunos vieron el cielo. Algunos vieron el cielo, pero uno de los que vio el cielo, por ejemplo, Santa Teresita, Dios le permite ver el castillo, una especie así como de castillo, ve las puertas hermosísimas y enormes, abiertas, unos escalones para entrar ahí, y ella tenía unas ganas irresistibles de entrar, pero no se le permitió entrar, solo se le permitió ver de lejos.
porque para entrar por ese lado a ese lugar era necesario el conocimiento de la divina voluntad. Ella nada más vio por fuera porque no tuvo acceso a ese conocimiento ella. Entonces, por eso muchos santos, pues ellos ya lo vieron, se entregan al sufrimiento. Se entregan al sufrimiento, lo desean el sufrimiento, lo abrazan el sufrimiento, pero ya vieron el infierno y el purgatorio y ya saben que lo que puedan sufrir en la tierra es nada en comparación de aquello, absolutamente nada. Por eso les invito a que detengamos nuestra vida para pensar, detener nuestro camino para pensar cuál vida es la que estás buscando. ¿Cuál vida es la que estás buscando? ¿Cuál felicidad es la que tú estás buscando? ¿Cuál? ¿La de aquí en la tierra que se termina cuando te mueres? ¿O la felicidad eterna, la vida eterna? ¿Cuál estás buscando? ¿Cuál estás buscando? Les invito a que se pregunten si de las veces que ustedes han despreciado a Dios, porque faltaron a la Santa Misa, porque no se confesaron por un tiempo o algo, si te hubieras muerto al día siguiente y sin confesarte, ¿habrías pensado que valió la pena lo que viviste y lo que hiciste? ¿Pensarías que valió la pena? De veras, hay muchas cosas que tenemos que pensar. Si estamos buscando disfrutar de los placeres del mundo, de la tierra, o estamos usando el mundo para llegar al cielo. El que disfruta de las cosas del mundo y se goza y aplasta o roba o quita, arrebata y se queda, el que se embeleza y por los placeres del mundo, porque se siente, el pecado siempre es placentero. Siempre es placentero, si no nadie hubiera querido pecar. Entonces, pero el que se va con la finta de esto que el mundo ofrece, se queda sin lo que Dios ofrece. Fíjense nada más, por eso pidámosle al Señor que nos abra la inteligencia y nos permita ver la realidad, una realidad auténtica, no una realidad alterada, que podamos distinguir entre el bien y el mal, es decir, entre lo que salva y entre lo que no salva. Porque entre lo que no salva están las cosas malas y las cosas inútiles. No malas, pero inútiles. El que quiera salvarse tiene que evitar el mal, y el que quiera ser santo, las cosas inútiles. El que quiera ser santo tiene que renunciar a más que el que nada más quiera salvarse. Porque el que no más quiera salvarse, puede ser que lo alcance, pero va a tener que pasar un largo periodo en el purgatorio por todo el tiempo que perdió en esas cosas inútiles. Pero el que sufre el negarse las cosas inútiles en este mundo, ya pasó su purgatorio aquí. Ya no tiene nada que pasar, no tiene nada que ir al purgatorio allá después del juicio. ¿Verdad? Si la persona se llena de Dios, si yo me llenara de Jesús completamente toda mi vida, sin dejar ni un rinconcito que no sea de Él, ¿cómo se va a juzgar Jesús a sí mismo? Si toda mi vida fue de Él, si Él vivió esta vida, ¿cómo se va a juzgar Él mismo? Por eso hay personas que sí, de la tierra vuelan al cielo. Sí las hay. Personas que de la tierra vuelan al cielo. Y muchas que de la tierra caen al infierno. Ya ven, decía la vidente de Fátima, creo que sí, la de Fátima, cuando la Virgen les pide que hagan ayuno, se preparen con oración porque les va a permitir ver el infierno. Y entonces la Virgen hace una señal, se abre la tierra, y entonces ellos ven los sufrimientos del infierno y dicen, veíamos como si estuviera nevando y cada copito de nieve era un alma que caía al infierno. Caen en cantidades grandes, pero también se salvan en cantidades grandes. En cantidades grandes. El día que lleguemos al cielo veremos que son más los que se salvaron que los que se condenaron. Se va a ver, por eso tenemos que esforzarnos por ser de los que se van a salvar.
Revisen su vida. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.